mía volaba y volaba. El pastor me llamó y le dije, bueno, yo estoy a predicar hoy, alabado sea el Señor. Vamos a estar predicando el Proverbio capítulo 5. La predicación que vamos a estar predicando en esta noche trata sobre el disfrute de la pareja en el amor. Es algo que siento predicar en esta noche. Alabado sea el Señor. Algo que Dios creó para que nosotros los disfrutemos. Alabado sea el Señor en el orden de Dios. Amén. Vamos a estar leyendo en Proverbio capítulo 5 solamente un solo texto, que es el verso 15. Dice así en el nombre de Jesús: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Puede sentarse. Alabado sea el Señor. En la antigüedad era de vital importancia, era algo imprescindible que en la antigüedad cada familia tuviera un pozo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los pozos eran muy valorados, ya que en el Génesis nosotros podemos ver donde Isaac tiene una contienda con unos que le querían robar sus pozos. Y Isaac contiende por sus pozos, porque en la antigüedad en los desiertos el agua era muy escasa y se hollaban pozos para mantener el agua. Cuando llovía el agua era almacenada en los pozos y alguien siempre estaba vigilando que el agua estuviese vigilada para que nadie robara el agua. Vamos a ver más adelante, a medida que vayamos en la predicación, qué significaba robar el agua en la cultura judía. En la cultura judía los pozos eran importantísimos, eran imprescindibles. ¿Por qué? Porque no todo el mundo podía tener un pozo, y los pozos eran hechos con piedra caliza y con piedra que retenían el agua para que el agua no se filtrara. Por eso es que cuando Dios se queja por la infidelidad del pueblo de Israel, en Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios dice de esta forma, hablando a través del profeta Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna rota que no retienen agua. El retener el agua en la antigüedad era algo de valor importancia para una cisterna, que la preparaban para que retenga el agua, y cualquiera que se alejaba de la cisterna y la dejaba sola, alguien venía y se robaba el agua. Salomón usa esto como una metáfora simbólica para mostrar una ilustración, algo metafórico, lo que es el amor en la pareja. Cuando dos personas se casan con la finalidad que Dios creó el amor. Dios creó el amor con la finalidad para que el hombre y la mujer sean uno, como lo dijo en el Génesis: dejará el hombre a sus padres y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta palabra aparece de nuevo en Génesis capítulo 29, donde dice: ahora ella es un hueso de mi carne. O sea, hablando de que el hombre y una mujer, de hecho, para la filosofía griega, hay una frase de Platón, dice que el amor es un alma en dos cuerpos. O sea que el amor, el hombre y la mujer son un alma en dos cuerpos. Eso hacía parte de la filosofía griega. Y Salomón dice que beba el agua de tu propia cisterna. O sea que beba el agua de tu propia cisterna. Está hablando que te recree en el amor que Dios te ha dado, que Dios ha diseñado para ti. O sea que el agua que tú tienes el placer que tú tienes que tomar es el placer del esposo y la esposa, que el hombre y la mujer no pueden intercambiar el romance que ha sido diseñado para ellos. Y Salomón habla aquí que beba el agua de tu misma cisterna. Dice: se derramarán
tus fuentes por la calle. Aquí Salomón está hablando que tu fuente siempre se conserve para tu pareja, que el amor sea para tu esposo o para tu esposa, que no comparta el amor que Dios ha diseñado para ti con alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Es lo que dice el texto. Dice, y tus corrientes de agua por las plazas, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí la metáfora de Salomón no es hablar de agua literalmente, sino hacer una metáfora del agua con el amor entre el hombre y la mujer, o sea, mayormente con la satisfacción sexual. En Proverbio capítulo 9, versículo 17, dice lo siguiente: las aguas ocultadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. El placer fuera del propósito para el cual Dios lo creó parece ser algo placentero, algo aventurero, algo que parece extravagante, algo que parece, ¿por qué? Porque lo prohibido siempre llama a la atención. Amén. Fue lo que hizo Eva cuando la serpiente le mostró lo delicioso que era el árbol, y ella vio cuán delicioso era el árbol, pero esto trajo su consecuencia. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Cuando decimos que vivimos en un mundo de causa y efecto, estamos diciendo que la enfermedad es un resultado, la salud es un resultado. ¿Cuál es el resultado de usted tener salud? Bueno, que usted vive una vida de ejercicio, que usted come bien, que usted se ejercita, que usted vive una vida cuidándose de las cosas que le pueden provocar una mala salud, y eso tiene su resultado. La enfermedad es un resultado. Está comprobado, muchas personas, médicos han comprobado que el cáncer son desórdenes metabólicos. O sea, la mala alimentación que la persona tiene le provoca cáncer. De hecho, otros médicos dicen que el cáncer se alimenta de glucosa, o sea, del azúcar que usted tiene, o sea, del azúcar que el cuerpo le produce. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina que sintetiza los alimentos, o sea, una máquina que de eso se encarga la bioquímica, o sea, de la transformación de los alimentos en el bolo alimenticio o en el estómago. O sea, el pan cuando usted se lo come se convierte en azúcar, la yuca cuando usted se la come se convierte en almidón, y el almidón se convierte en azúcar. Y cada uno de esos alimentos que nosotros comemos, que no son casi aptos para el cuerpo humano, tienen un resultado. Entonces, aquí Salomón está diciendo que el agua hurtada parece dulce. Y Salomón también en Proverbio en el mismo capítulo 5, del versículo 3, oiga lo que dice. Me lo sé de memoria, pero oiga lo que dice. Proverbio capítulo 5, versículo 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. La mujer extraña, cuando quiere conquistarlo, le habla con una suavidad y con un acento que, aunque la mujer nunca haya ido a la escuela, habla con una gramática que ya usted sabe, para tratar de jalarlo y llamarlo a la atención. O sea, es lo que habla Proverbio en Proverbio capítulo 7, cuando dice: vi un joven simple que le faltaba entendimiento, y la mujer lo sedujo y le habló hasta que lo llevó al lecho, para hacerlo un poco técnico. Lo llevó a la cama. ¿Por qué? Porque le faltó entendimiento, lo sedujo. ¿Por qué? Los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Dice que lo embrujó con su salamería. Una mujer salamera es una mujer que hace juego de palabras para seducir y conquistar a un hombre. Y eso fue lo que hizo la serpiente: sedujo a la mujer, y cuando convenció a la mujer convenció a Adán, y Adán, siendo engañado, incurrió en transgresión.
Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Y la muerte da luz a la condenación. Vivimos en un mundo de causa y efecto, que las malas decisiones que nosotros tomemos en la vida tienen consecuencias. Si nos vamos a segunda de Samuel, capítulo 12, vemos la trágica consecuencia de David. David estaba paseando por el balcón de su casa, y cuando se paseaba por el balcón de su casa, David vio a una mujer llamada Betsabé, la vio bañándose e inmediatamente mandó a saber quién era esa mujer. Y esas investigaciones le trajeron grave consecuencia a David. El pecado en el momento parece aventurero, parece delicioso, parece atractivo, seductor, dulce, pero al final es un camino que lleva a la muerte. Proverbio 5, verso 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es el consejo que nos da el hombre que tuvo 1000 mujeres y ayúdenme ahí que se me va. 300 mujeres y 700 concubinas. Tuvo 1000 mujeres Salomón en su época. Solo Jesús en Mateo capítulo 12 dijo: he aquí uno más sabio que Salomón. Salomón anduvo en toda la vanidad, que y los lujos y la fama y todo lo que la vida le dio por delante. Salomón lo aprovechó y fue para su propia ruina. Un hombre que no se llevó de consejo porque estaba enamorado, y al este joven está enamorado, no se llevó de consejo. Un ángel vino donde él y le dijo que él iba a ser nazareno. Ya ustedes saben de quién yo voy a hablar, que fue Sansón. Manoah, el ángel lo visitó y le dijo que tu hijo será nazareno y no se cortará el cabello porque él librará al pueblo de Dios de la opresión. Pero Salomón tenía un gran problema, que le gustaban las mujeres, y este fue uno de los problemas que llevó a Salomón a la ruina. ¿Por qué? Porque Salomón nunca pudo dominar sus apetitos, y los apetitos de la carne llevan a la muerte, porque no se someten a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y cuando Sansón vio a una mujer, le dijo a su mamá que él la quería por esposa, y su mamá le dijo: pero no hay muchas mujeres de Dios en Israel para tú. Él dijo: no, esta es que yo quiero. Y después se fijó de Dalila: esta que yo quiero. Y Dalila lo llevó a la perdición. ¿Por qué? Porque el pecado parece hermoso, delicioso, pero al fin y al cabo lleva a la perdición. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Que tus caricias te satisfagan en todo tiempo. Dios se sintió adolorido, se sintió angustiado cuando Israel le fue infiel. Esta es la ilustración que relata Osea cuando habla de cuando le dice que se case con una mujer fornicaria, y porque Dios estaba haciendo una ilustración de cómo Israel había adulterado con Dios contra dioses ajenos. O sea, Dios hace una ilustración de cómo Israel andaba en adulterio espiritual hacia Dios. El versículo 20 dice lo siguiente: ¿y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazará el seno de la extraña? La extraña es la mujer que no está en el propósito de Dios para tu vida. Esa es la mujer extraña. Porque
porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. O sea, Dios está a la vista. Todo lo que nosotros hacemos, todas las decisiones que nosotros tomamos están en la mano de Dios. El joven de Proverbios capítulo 7 se enfrentó con la realidad. ¿Por qué? Porque con el pecado no se juega, hermanos y hermanas. Si usted está casado y usted sabe que fulana o fulano está solo en su casa, no vaya usted a tentar a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es seducido por su concupiscencia. Cuando sea tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Es lo que nos dice Santiago. Entonces, ¿cuál es el mejor consejo para nosotros escapar de la tentación? Es que si una mujer que está casada y tú estás casado y esa mujer te está escribiendo o te está tirando, la mejor solución es que tú hagas lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 29 y versículo 30. Si tus ojos te dan ocasión de caer, sácate. ¿Te lo va a sacar literalmente? No, le va a dar un bloqueón que más nunca te va a encontrar. Es la única forma que usted y yo podemos liberarnos de cualquier alianza del diablo. ¿Por qué? Porque oigan lo que dice Proverbio capítulo 6, versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se queme? Jamás. Si usted pone un carbón encendido en su poloché, en un término moderno, usted se va a quemar. No solamente el poloché. Cuando viene a verte un hoyo le hace en la barriga si usted se descuida. ¿Andará el hombre sobre brasa sin que se queme? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocara. Son sentencias divinas que tienen que cumplirse. ¿Por qué? Porque el proverbio, en otro texto que se me fue de la cabeza, dice: como la golondrina en su vagal, así es la maldición, nunca vendrá sin causa. Todo lo que hacemos en la vida tiene una causa. David mandó a matar a Urías, y esa muerte de Urías a David le salió cara. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos de David fueron muertos. De hecho, David, el hijo que tuvo con Betsabé, cuando él cayó en adulterio con Betsabé, en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 23, David dice: ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué comer más? Mas tú irás a mí, mas tú no volverás a mí. Yo iré a ti, mas tú no volverás a mí. Eso dijo David, hablando de que cuando él partiera con Dios, él se iba a encontrar con su hijo. Pero mientras su hijo estaba con Dios, su hijo no se iba a encontrar con él. ¿Por qué? Esto es consecuencia de un pecado. Que Dios perdona a usted y a mí si le fallamos a nuestra esposa o la esposa le fallan a su esposo. Sí, Dios lo perdona, pero la causa y la consecuencia vienen. La causa y la consecuencia vienen. Pero Proverbio capítulo 28 versículo 13 dice que el que no confiesa su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. La Biblia es la única regla que nosotros hoy en día debemos tomar. La Biblia es la única regla de fe. Anoche leía unas cuantas obras filosóficas, y allí leía sobre las obras de Nietzsche, y él hablaba de que debemos vivir una vida
nihilista, sin valores, sin principios, que los valores del cristianismo no sirven para nada, que el cristianismo es un estorbo para la sociedad y que tenemos que vivir una vida sin valores. Eso hoy en día se le llama el relativismo moral, donde cada quien elige sus propios valores. De hecho, Nietzsche, en su libro llamada La Ciencia Gaia, que la escribe en el 1882 al 1885, ahí él pronuncia la muerte de Dios. En otra obra que escribió, que se llama Así habló Zaratustra, él dice la muerte de Dios. Y él dice, ¿y quiénes los hemos matado? Nosotros los hombres los hemos matado. Pero él lo decía en un sentido no literal, sino simbólico. ¿De qué forma? Entonces cuando él sale, uno le pregunta, ¿y de qué forma lo hemos matado? Y él dice, ya no tenemos ni sus valores, ni su principio, ni su ley, nada de eso, lo hemos matado, Dios está muerto. Y esa es el ejemplo que hoy en día se le da a la humanidad, de que vivamos una vida sin ley, sin principio, que usted se acueste con la mujer ajena, que usted haga esto, que usted haga lo otro, que usted ya no se siente ser un hombre, sino que se siente ser una mujer, y según lo que usted se siente, eso es lo que usted es. Pero en la realidad eso no funciona. ¿Por qué? Súbase en un edificio y diga que usted es Superman, y porque usted diga que usted es Superman, tírese para abajo que las alas le van a salir, a ver si no se va a encontrar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está completamente descarrilado y sin valores. Y si nosotros seguimos el estilo del mundo, vamos a sufrir la misma consecuencia del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo y su deseo pasan, pero el amor de Dios permanece para siempre. Amén. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, dice el Salmo 1, que su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Así que, hermanos, Salomón escribió para la época de él. No, escribió para todas las épocas. Y más en una época como la nuestra, necesitamos esta sentencia de Salomón. Necesitamos estos aforismos. Necesitamos estos principios que no son, que no están en decadencia, sino que son pertinentes para todas las épocas, para que podamos vivir una vida como a Dios le agrada, como Él dijo. Yo vine para que tengan vida y la tengamos en abundancia. Pero ¿cómo vamos a tener vida en abundancia si no conocemos ni andamos en los principios y en la ley de Dios? No vamos a vivir una vida en abundancia. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Recuerda que bebe agua de tu propia cisterna. O sea, que los placeres que va a tener, tenlo con la persona que Dios diseñó para ti. Amén. Alabado sea el Señor. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y si usted no está casada o no está casado, entonces no adultere en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, de cierto os digo que ya adulteró con ella en su corazón. O sea que Dios es un Dios celoso. Él dice que visita la maldad de los hombres hasta la cuarta y la tercera generación de lo que le aborrece. Dios es un Dios celoso. O sea, tenemos que tratar de agradar a Dios. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Que Dios le bendiga de una manera especial. Amén. Yo este mensaje lo pongo para mí. Que Dios siempre me ayude a hacer lo que Dios destinó que yo haga. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Y Dios le bendiga de